Bueno, muy bien, muy buenos días con todas, con todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual que organizamos la Dirección Académica de Responsabilidad Social, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por su interés. Muchas gracias a todos los participantes y panelistas por estar aquí en esta conversación sobre un tema que es muy, muy importante, ¿no? Las estrategias frente a la crisis agroalimentaria, prioridades y recomendaciones. Eh, yo tengo, bueno, vamos a tener la dinámica de esta sesión. Va a empezar con, con una conferencia magistral de Julio Verdegué, y luego tendremos un diálogo dirigido por el profesor Eduardo Darllán, donde participarán los profesores Nicolás Terradas, Alonso Segura, Silvana Vargas y Carissa Becerra. Agradecemos a todos por su participación. Julio Verdegué es actualmente subdirector y representante regional para América Latina y el Caribe, de la FAO, que como ustedes saben es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pero Julio es una persona que tiene amplia experiencia de investigación en estos asuntos. Permítanme mencionar a título personal que yo tuve el gusto de participar en una iniciativa coordinada por Julio, ¿no? Cuando era parte del RIMIS, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, que es una institución que es un referente en la región para la investigación en estos temas, en su proyecto sobre dinámicas territoriales rurales, ¿no? Fue un gusto participar en esa experiencia, aprendí mucho de Julio y de su equipo de trabajo, así que es un gusto tenerlo nuevamente, encontrarnos nuevamente, al menos virtualmente, y para hablar de este tema que es tan importante, ¿no? Además que en nuestro país lamentablemente hemos tenido 5 ministros de Agricultura en lo que va de este gobierno, ¿no es cierto? Menos de un año. Algunos tuvieron una duración, algunos ministros de Agricultura tuvieron una duración de solamente una semana, otro tuvo una duración de unos 3, 4 meses, algunos se vieron obligados a renunciar en medio de denuncias porque estos ministros tenían antecedentes penales que no habían sido reconocidos y en medio del escándalo se vieron forzados a renunciar. Entonces, estamos en una situación enfrentando desafíos muy difíciles y desde el lado de la respuesta gubernamental, esta respuesta, como se ve en el número de ministros, ha sido tremendamente precaria. En octubre del año pasado, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República anunciaron la implementación de una segunda reforma agraria en el Perú, ¿no? Llamaron la atención sobre la importancia del desarrollo agrario, la importancia de hacer reformas, de desarrollar iniciativas ambiciosas. Y lamentablemente el tiempo ha pasado y ahora el propio expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, reconoce que detrás del anuncio de la segunda reforma agraria en realidad no había ningún plan predeterminado, no había proyectos, no había presupuesto, no había iniciativas concretas. Y lamentablemente esta crisis agroalimentaria nos coge en una situación de mucha, mucha precariedad, ¿no? Entonces, esta reunión, estamos seguros, dará algunas luces sobre qué es lo que se puede hacer. Entonces, para tener una mirada de conjunto de estos asuntos y sin más dilación, le doy la palabra a Julio Verdegué. Julio, bienvenido a la Universidad Católica. Muchas gracias, Martín, por la invitación a esta reunión, a esta conversación y por la generosa introducción. Aprecio mucho poder encontrarme contigo, con Silvana, con tantos amigos y colegas de muchos años. Y tú terminaste tu presentación diciendo que la crisis, para variar, en nuestra región, nos agarra en un mal pie, mal preparados. Y en efecto, creo que tienes toda la razón y que esa es parte de la complicación, porque
la crisis alimentaria, y hoy día en la FAO estamos hablando de una crisis alimentaria global. La crisis que estamos enfrentando es una crisis especialmente compleja porque, a diferencia de otros eventos en el pasado donde registramos alzas de precios, etcétera, esta vez las causas son muchas y cada una de ellas en sí misma muy difíciles de abordar. Lamentablemente, a mí me encantaría, porque esta conversación es estrategias de respuesta a, ¿correcto? Eso es lo que queremos sobre todo hablar. Y a mí me encantaría poderles decir, mira, aquí hay 4, 5 líneas de política pública que pueden ayudarnos a resolver la crisis o a mitigarla en un grado altísimo. Y la verdad es que por lo menos en el corto plazo eso no se ve. No es así. Es una crisis que nos va a costar mucho sufrimiento a muchas personas en nuestra región. La crisis alimentaria, bueno, las expresiones ustedes la conocen, ¿no es cierto? Tenemos en este momento una inflación alimentaria, me estoy centrando en la inflación de los precios de los alimentos muy alta en todo el mundo. Perú, estaba viendo hoy día en la mañana algunos datos, arriba del 13%, 13.6% en inflación anualizada de los alimentos, al último dato que supongo yo que debe ser de abril o de mayo. Yo no sé desde cuándo que no se veía esto en el Perú, pero probablemente no desde los años 80. Se combina además con un altísimo costo de los precios de la energía, que es un componente muy, muy importante de la producción alimentaria. 150% de aumento en los precios de la energía, con un altísimo costo de los precios del transporte, que para un país agroexportador como el Perú, pero también que importa muchos alimentos, también agrega al fenómeno. Entonces, por todos lados, alzas muy fuertes de precios a los consumidores, a los productores, y una escasez en el mercado, todavía no de alimentos, pero sí una escasez de ingredientes fundamentales de la producción, como son los fertilizantes. Ya voy a hablar un poquito más en detalle. Pero de repente, ¿no es cierto?, este tema está en la agenda de todos los decisores de política pública, al más alto nivel. Estuvieron reunidos los jefes, ¿no es cierto?, de los países del G7, el tema de la seguridad alimentaria estuvo en su agenda, estuvo en la agenda de su anterior reunión también. O sea, de repente en el G7, ¿no es cierto?, esto se está discutiendo. Se está discutiendo en primer lugar porque ellos mismos tienen los mismos problemas que se están viendo en el Perú, o sea, tasas de inflación altísimas, etcétera. Pero además, porque lamentablemente hay una correlación muy fuerte en la historia, y en la historia larga, no solo en la historia reciente, de que estos momentos de tan altos aumentos en los precios de los alimentos generalmente provocan conmociones sociales y políticas significativas o contribuyen a crear conmociones sociales y políticas significativas. Y hay un grupo de alrededor de 50 países en el mundo, afortunadamente ninguno de ellos en América Latina y el Caribe, que están en una situación extremadamente vulnerable en esta crisis alimentaria y que nos preocupan sobremanera los organismos internacionales de ver qué se puede hacer. Nosotros, países como Egipto, como Libia, como, en fin, muchos en África, norte de África, Medio Oriente, donde realmente hay una preocupación severa, ¿no es cierto?, por las consecuencias sociales y políticas de esta crisis. Bien, decía que es una crisis muy, muy complicada, muy difícil de manejar, incluso para países con muchísima mayor capacidad política y fiscal y presupuestaria y económica.
porque es el resultado de una combinación de distintas causas que lamentablemente coincidieron en una especie de tormenta perfecta. En primer lugar, la crisis de la pandemia, las consecuencias sociales y económicas nos dejó ya muy, muy golpeados en materia de seguridad alimentaria y nutricional. En América Latina aumentamos en 60 millones de personas el número de quienes viven en seguridad alimentaria inseguridad alimentaria y nutricional moderada o grave. 60 millones de personas en un año. Eso nunca se había visto desde que tenemos registro de estos datos. Ese nivel de alza, ¿no es cierto?, es propia de lugares que están sometidos a guerras, a catástrofes gigantescas, y sin embargo nosotros en nuestra región lo registramos. Fue la región del planeta donde tuvimos el alza relativamente, en términos relativos, mayor. Tenemos 60 millones de personas en condición de hambre crónica, es decir, personas que están en condición de verdaderamente no ser capaces de satisfacer de manera prolongada sus necesidades básicas de alimentación. No hablemos de alimentación saludable, simplemente suficientes calorías para seguir viviendo. En fin, leía el fin de semana en un periódico peruano, ¿no es cierto?, que me hizo llegar una amiga, un recorte, de una encuesta reciente, entiendo que del Instituto de Estudios Peruanos, encuentra que el 44% de los hogares del Perú reportan que en los últimos 3 meses, creo que era la pregunta, ¿no es cierto?, han tenido que recortar su alimentación porque ha habido días en que no han sido capaces de comer adecuadamente, 44%. Son números realmente derivados, seguramente mucho de ello de la pandemia. Entonces, primer gran factor. En segundo gran factor, ya lo mencioné, a la salida de los peores momentos de la pandemia, ¿no es cierto?, hubo un gran desajuste en la logística mundial, ¿no es cierto?, y en fin, que se tradujo en alzas muy, muy fuertes de los precios del transporte, de la energía, que contribuyen como segundo gran elemento, ¿no es cierto?, desequilibrios en la logística internacional que todavía no se terminan de resolver y que no son de fácil resolución. Ya llevamos prácticamente un año y todavía no se ha vuelto a una situación de equilibrio. En tercer lugar, no se nos puede olvidar que en América Latina y el Caribe, de antes de la pandemia, ya veníamos desde el año 2014-2015 aumentando el número de personas en condición de inseguridad alimentaria. La región había sido ejemplar en la reducción del hambre y de la inseguridad alimentaria desde los años 2000 hasta el 2013, aproximadamente, 2013, 2014. Pero por ahí en el 14 o 15, la curva se da la vuelta y empieza a subir. Y empieza a subir en la mayoría de los países por la desaceleración económica. Entonces, no es solo los números adicionales espantosos de inseguridad alimentaria provocados por el COVID, sino que ya veníamos en una senda de franco retroceso antes de la pandemia. Entonces, la debilidad del crecimiento económico es otro factor que está presente y que ahora, como ya sabemos, ¿no es cierto?, se está agudizando porque todas las proyecciones internacionales son de que enfrentaremos en nuestra región un 2022 y un 2023 de muy bajas tasas de crecimiento, y en el mundo ya se habla, ¿no es cierto?, de con bastante probabilidad recesiones en Estados Unidos, en Europa, y con un crecimiento en China mucho más bajo que aquel al que estábamos acostumbrados. Entonces, bajo crecimiento económico durante muchos años, y no solo durante el shock de la pandemia. Cambio climático. Cambio climático incide mucho en lo que estamos hablando, porque lamentablemente el grueso de la capacidad mundial de producción de alimentos
de los alimentos fundamentales, que son la base de la alimentación de la inmensa mayoría de quienes vivimos en este planeta, que son fundamentalmente maíz, trigo y arroz y 2 o 3 cultivos adicionales, hay una gigantesca concentración de la capacidad de producción de alimentos en el mundo. Entonces, cuando alguno de los grandes productores tiene algún evento climático adverso, pues eso repercute inmediatamente en todo el planeta. Tenemos los huevos distribuidos en muy poquitas canastas en materia de producción. Entonces, por ejemplo, antes de la guerra de Ucrania, en febrero, nosotros, la FAO, ya habíamos reportado que nuestro índice mundial de alimentos ya estaba en el punto más alto desde muchas décadas antes de la guerra, no había empezado la guerra. Y eso se debía en buena medida en que en países muy centrales para la producción de alimentos como China, habían reportado malas cosechas producto de sequías e inundaciones. Este tipo de factores climáticos, ¿no es cierto?, pues siempre eran un elemento en la historia, pero hoy en día nosotros que hacemos un seguimiento muy detallado de estas cosas, ya no hay casi ningún año en el cual no tengamos alguno de estos grandes productores afectados por una sequía, por inundaciones, por granizadas, por huracanes, por qué sé yo. Entonces, las disrupciones a la producción causadas por el cambio climático son hoy en día una variable muy activa en lo que estamos viendo. Y finalmente, por si fuera poco, la guerra en Ucrania, ¿no es cierto?, la invasión a Ucrania, Rusia y Ucrania y Bielorrusia, que es parte de alguna manera del conflicto, pero Rusia y Ucrania son productores muy centrales de 2 de los 3 productos en los que se basa la alimentación mundial, trigo y maíz. Son grandes productores, pero lo más importante desde nuestro punto de vista es que son grandes exportadores. ¿No es cierto? Del orden de 1/3 de lo que se está transando en el mundo proviene de estos países. Y cuando esos países, como consecuencia de la guerra, ¿no es cierto?, dejan de exportar, pues inmediatamente eso dispara todas las cosas. Además, Rusia con Bielorrusia y un poco Ucrania, pero sobre todo Rusia y Bielorrusia son grandes productores de los 3 principales fertilizantes de los que depende la producción agrícola mundial. El nitrógeno, el fósforo y el potasio en distintas formulaciones, da lo mismo, no quiero entrar en temas técnicos de los fertilizantes. Pero Rusia y Bielorrusia son número 1, número 2 o número 3 en el mundo en las exportaciones de estos 3 grandes grupos de fertilizantes esenciales para la producción de alimentos en el planeta. Y el otro es China. Y China ha tomado la decisión varios meses atrás de que no va a exportar. Y China era un enorme proveedor de fertilizantes y ha decidido que ante la incertidumbre mundial y sus propias necesidades no exportará más. Entonces hay un shock brutal en la disponibilidad de fertilizantes en el planeta, producto de la guerra. Estamos, como ustedes saben, están en curso. Bueno, déjenme entrar en algunos pequeñitos detalles de qué tan complicada está esta situación en Ucrania. El grano de Ucrania se exporta todo fundamentalmente a través de puertos, por vía marítima. Esos puertos hoy día están cerrados, algunos porque han sido fuertemente dañados por la guerra, pero el más importante de todos porque está bloqueado. En fin, no quiero entrar en muchos detalles, pero el asunto es que no pueden entrar ni salir barcos. Está en curso una negociación en este momento global al más alto nivel, pero que ya lleva varias semanas estancadas. Si esa negociación para tratar de destrabar la salida de trigo ucraniano y maíz ucraniano a través del puerto de Odessa no se resuelve pronto, significa que Ucrania va a tener enormes dificultades para llevar adelante la cosecha de lo que hoy en día tiene sembrado. Y eso proyectaría el problema y agravaría el problema hasta el próximo año.
¿Por qué es esto? Bueno, porque Ucrania logró cosechar su cosecha anterior, pero no la pudo exportar. Y por lo tanto tiene sus almacenes, sus silos de granos completamente llenos. Y no tiene dónde almacenar lo que pudiera cosechar en la cosecha que tendría que estar comenzando ahora, en el mes de junio. Entonces estamos todos al pendiente de una variable que escapa, por supuesto, al control de países como Perú, que es si se logrará o no se logrará un acuerdo con Rusia, con Ucrania y con los otros poderes involucrados en esta situación para que se pueda exportar el grano ucraniano. En fin, una situación endiabladamente complicada. Parte del problema también, y con esto ya paso a la parte de las propuestas, ¿no es cierto? Parte del problema también es que hay enormes incertidumbres de esto hasta cuándo se prolonga. No sé, yo no soy un especialista en estos temas, ¿no es cierto?, de la situación política y militar, etcétera, en Ucrania, pero a mí me da la impresión, leyendo la prensa internacional, de que cada vez más los poderes involucrados, ¿no es cierto?, están hablando de una guerra que no va a terminar en cosa de días o de semanas y que podría prolongarse por lo menos por el resto de este año. Ayer el presidente Zelensky, anteayer, hablaba de que ellos se están preparando para una ofensiva rusa en el invierno, es decir, noviembre, diciembre, enero de este año. Y si esas son las proyecciones de duración de esto, pues la verdad es que estamos en una situación endiabladamente complicada. Si la guerra en Ucrania no termina, se abre un interrogante. La FAO, no solo yo, sino que la FAO todavía no tiene un análisis certero porque esto con mucha incertidumbre, pero si la guerra no termina, el próximo año, 2023, sí podríamos tener un problema de abastecimiento alimentario mundial. Hoy día hay problemas de que ciertos países que dependían directamente de las importaciones de granos desde Ucrania y Rusia están sufriendo. Son esos 50 países. Pero en el mundo hay suficiente alimento. Si la guerra se proyecta, ese podría ya ser un escenario diferente. Y crucemos los dedos de que ninguno de los grandes países productores del mundo tenga cosechas afectadas por eventos climáticos en lo que queda de esta temporada. Me refiero a Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, China, la propia Rusia, etcétera. Argentina, en nuestro continente. Pero la variable guerra, la verdad es que en fin, es una enorme incertidumbre y nosotros sí hemos dicho que nuestro mayor temor no es tanto este año como el próximo año, si es que no hay una solución a la guerra. Y el próximo año sí podemos estar hablando de una cosa significativamente más complicada que la actual, porque ahí sí ya faltaría la comida, que es algo que en el mundo hace muchas décadas que no veíamos, como volúmenes agregados. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que hay que separar el corto del mediano y el largo plazo. En el corto plazo, desde luego, estos datos que hacía referencia a esta encuesta, ¿no es cierto?, del IEP en Perú, 44% de los hogares teniendo que limitar su consumo de alimentos, 267 millones de hogares en inseguridad alimentaria moderado grave, 60 millones en condición de hambre, significa que tenemos que poner mucha fuerza, pero mucha fuerza en fortalecer los sistemas de protección social, apuntando a las familias, a los hogares y a las comunidades que tienen problemas particulares de inseguridad alimentaria y nutricional. Nosotros estamos llamando a los países a actualizar sus diagnósticos, porque a diferencia de los problemas ancestrales, tradicionales de inseguridad alimentaria o de hambre en América Latina y el Caribe, ahora se han sumado segmentos de las clases medias urbanas que normalmente no estaban en nuestros registros de lugares donde teníamos problemas de inseguridad alimentaria. Entonces, tenemos que fortalecer la protección social
pero tenemos que actualizar nuestros diagnósticos para saber dónde es que hay que hacer estas intervenciones. Sin eso, el sufrimiento humano será gravísimo. Y claro, no va a ser fácil porque nos agarran, ¿no es cierto?, con una situación fiscal deteriorada, producto de todas las inversiones que se hicieron durante el COVID, producto del bajo crecimiento, etcétera, etcétera. Pero esa es una primera acción indispensable. En segundo lugar, normalmente el abastecimiento de fertilizantes hace mucho tiempo que es tarea del sector privado y lo han resuelto siempre por mecanismos de mercado. Bueno, frente a las incertidumbres que hay actualmente, los estados tienen que actuar y tienen que intervenir, ¿no es cierto?, para tratar de llegar a comprar fertilizantes. Yo he escuchado el anuncio que ha hecho el gobierno del Perú, 700 y tantos millones de soles, y estoy hablando de memoria, espero no estar equivocado con la cifra, pero una cifra apreciable, pero entiendo que ha habido dificultades para poder ejercer eso. Y el problema con la agricultura, Martín y colegas, es que a diferencia de una fábrica de tornillos, ¿no es cierto?, que si se para una semana la puedes echar a andar a la semana siguiente. Si en la agricultura no llegas a tiempo, ya no llegaste y perdiste la temporada. Entonces, que el Perú logre abastecerse de los fertilizantes que necesita ahora es clave. Hace no mucho hubo una reunión entre autoridades del gobierno peruano y distintas autoridades de la FAO, incluyendo el economista jefe de la FAO, un distinguido peruano, Máximo Torero, donde Máximo señalaba que de acuerdo a nuestros cálculos, hasta ese momento el Perú había logrado satisfacer solo el 25% de la necesidad de fertilizantes, tomando como punto de comparación lo que había tenido de oferta en la temporada anterior. Bueno, hay que reducir esa barrera, esa brecha entre 25 y 100%, porque si no, Perú va a producir menos comida. Hay alternativas al uso de fertilizantes industriales, pero son alternativas que no se masifican del lunes para el martes, que van a tomar tiempo, etcétera. Ya voy a hablar eso cuando hable del mediano plazo. En el corto plazo necesitamos fertilizantes, es indispensable que eso suceda. En tercer lugar, tenemos que saber cómo y a quién van esos fertilizantes y otras medidas de apoyo a la producción de la agricultura familiar pequeña y mediana. Estamos en la FAO, no recomendamos ni los subsidios a los fertilizantes, ni los subsidios a los precios, sino medidas focalizadas, ¿no es cierto?, para intervenir, ¿no es cierto?, dando asistencia financiera, etcétera, directa a determinados grupos de productores que pesan mucho en el abastecimiento doméstico. A lo mejor no pesan tanto en las agroexportaciones, pero sí pesan bastante en el abastecimiento doméstico de alimentos claves de la dieta de las y los peruanos. También en el corto plazo, la FAO ha hecho, junto con otras agencias del sistema, un llamado muy fuerte a los países a no distorsionar el comercio de alimentos. Tenemos ya un número creciente, lamentablemente, de países que frente a una situación tan compleja empiezan a decir, yo cierro, reduzco las exportaciones que yo hacía de determinados productos. Entonces, Indonesia lo hizo con el aceite, después lo quitó. En fin, distintos países empiezan a restringir las exportaciones. Esa es una reacción que uno puede entender por qué se toma, pero ya la experiencia que tuvimos en la anterior subida de precios en los años 2008 al 2011, donde muchos países hicieron esto, todos los análisis concluyeron que este tipo de medidas empeoran el problema colectivo y no resuelven tampoco el problema doméstico. Entonces es clave que los gobiernos, ¿no es cierto?, mantengan una discusión a mantener el comercio agroalimentario vivo en circunstancias que ya de por sí está bastante amenazado. Respecto del mediano plazo y el largo plazo, y con esto termino. Desde por lo menos los años 60, 70 y con más vigor a partir de los años 80, ¿no es cierto? En el mundo dijimos, mira, lo más importante es producir alimentos de la forma más eficiente, producir alimentos lo más barato, y el criterio de eficiencia fue yo diría, el único criterio, ¿no es cierto?, para orientar la política
en estas materias que estamos hablando. Se argumentó con muy buenas razones, pero se argumentó que no era necesario, ¿no es cierto?, preocuparnos del abastecimiento nacional porque siempre podríamos recurrir a los mercados en aquellos productos que no fuéramos competitivos cada país y que por lo tanto se trataba de ser lo más eficiente posible en aquellas cosas que sí podíamos producir muy bien y con ventajas. Desde luego, yo no quiero decir que no hay que preocuparnos de la eficiencia. Absolutamente indispensable, central, crucial. Pero creo que tenemos que empezar a pensar, y a mi juicio esta es la tarea medular para el mediano y el largo plazo, cómo incorporamos en la ecuación el concepto de resiliencia. No en contra de la eficiencia, pero cómo empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas, ¿no es cierto?, que le permiten a países como Perú o como cualquier otro de América Latina y el Caribe ser más resilientes en la alimentación de su población? Llevamos una secuencia en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, de un shock tras otro. Y yo no creo que podamos seguir sosteniendo razonablemente que todos nuestros países siempre van a poder recurrir sin dificultades y restricciones al mercado mundial para abastecernos de todo lo que necesitamos abastecernos. Y creo que el concepto de resiliencia pasa a ser un concepto central. Y el concepto de resiliencia, a mi juicio, en nuestros países no tiene solución a escala nacional. Y por lo tanto, la segunda variable que yo quiero poner en discusión es el muy complicado, porque estamos muy divididos y muy debilitados, ¿no es cierto?, asunto de la acción multilateral regional. ¿En qué estoy pensando? Mucho más porque los niveles de comercio intrarregional agroalimentario son ridículamente bajos. Somos gigantescos exportadores de alimentos al mundo. Es más, América Latina y el Caribe es el mayor exportador neto de alimentos del planeta. No nos gana nadie, no nos gana Europa, no nos gana Estados Unidos, no nos gana Australia. Somos los mayores agroexportadores netos de alimentos. Pero si vemos esa enorme capacidad de agroexportación, ¿cuánto va dirigida al comercio intrarregional? Y es verdaderamente casi negligible. Entonces, creo que tenemos que volver a poner en la agenda, ¿no es cierto?, qué tenemos y qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para enfrentar, por lo menos en determinados productos, ¿no es cierto?, una agenda de mucho mayor comercio intrarregional agroalimentario. Hay países de nuestra región que tenían pasado una gran capacidad de producción de fertilizantes, por lo menos fertilizantes nitrogenados. Estoy hablando de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de México, Trinidad y Tobago. Todos siguen produciendo un poquito, pero básicamente desmantelamos la capacidad latinoamericana y caribeña de producir fertilizantes. Bueno, a lo mejor en esta llamada, ¿no es cierto?, a la resiliencia, habría que pensar de vuelta en estrategias regionales para decir, mira, necesitamos que en la región haya cierta capacidad, porque no solo por la guerra, pensemos en la geopolítica, cómo está cambiando en el mundo. Y yo no soy un experto, no quiero, pero yo simplemente leo los periódicos y digo, ok, ¿quiénes son los grandes productores mundiales de fertilizantes que son la base de la producción agroalimentaria moderna? Bueno, Rusia, Bielorrusia, China. ¿Podemos hacer algo nosotros para no tener esa enorme dependencia? Ya estoy terminando. Pues creo que hay una agenda, ¿no es cierto?, de resiliencia, y creo que tiene que ser una agenda regional, multilateral, porque en el marco de cada país no da. Y termino diciendo, haciendo un llamado, porque escucho mucho, leo mucho, debato mucho, ¿no es cierto?, con personas que frente al actual cuadro están llamando, ¿no es cierto?, a una agenda de autosatisfacción de cada país de sus propias necesidades alimentarias. Bajo el concepto de soberanía alimentaria o no, ¿no es cierto?, la idea es decir, ¿sabes qué? Cada país hoy día tiene que garantizar ser autosuficiente.
Lo que yo puedo decir respecto de ese tema, lo vinculo porque no quiero que se confunda el tema de resiliencia con esta otra posición, es que no existe ningún país en América Latina y el Caribe donde esa agenda tenga ninguna viabilidad. Y en segundo lugar, les puedo garantizar técnicamente, fundadamente, que si América Latina optara por una estrategia de autosuficiencia alimentaria de cada país, lo único que lograríamos sería agravar el problema y aumentar significativamente el número de personas en condiciones de seguridad alimentaria. Quiero decir, una agenda de resiliencia en la cual el comercio internacional, intrarregional y extrarregional tiene que seguir siendo una variable muy central y muy decisiva. Sin comercio internacional no hay solución a la inseguridad alimentaria mundial, ni latinoamericana, ni peruana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Interesantísima tu presentación y preocupante también. Y bueno, le paso la posta a Eduardo para aterrizar esta discusión en nuestro caso, digamos que es problemas muy serios, ¿no? En el vecindario estamos viendo cómo en Ecuador, ¿no es cierto?, el impacto de la subida de los alimentos tiene consecuencias políticas muy, muy inmediatas, ¿no? Pero seguramente eso conversaremos a continuación. Muchas gracias, Martín, gracias por la invitación y gracias a Julio y a nuestros panelistas de casa para tratar este tema. Plantea un montón de retos, ¿no? Porque justamente una pregunta es, ¿cuánto tiene que ver con el problema mundial? ¿Cuánto con la incapacidad de los gobiernos para reaccionar frente a estos temas, ¿no? Felizmente, en casa, en este intento de la PUC de brindar ideas, soluciones, o por lo menos politizar más el tema para que se discuta por la gravedad de lo que representa, tenemos perspectivas diversas al interior de nuestra comunidad y es el panel que ustedes están viendo hoy. Vamos a comenzar con 2 rondas de los panelistas y en una última ronda vuelve Julio para hacer alguna reflexión final. La primera ronda tiene la pregunta a los panelistas, unos 5 minutos, digamos, para cumplir los tiempos. ¿Cuáles son las prioridades para abordar la crisis agroalimentaria? Nos acompaña Nicolás Terradas, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Alonso Segura, del Departamento de Economía, Silvana Vargas, del Departamento de Ciencias Sociales, de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, y Carissa Becerra, que es parte de nuestro programa de gastronomía, y que nos ayuda a ver una diversidad de temas que rodean el tema alimentario también al interior del país. Entonces, comenzamos esta primera ronda con Nicolás, por favor, tus ideas sobre cuáles son las prioridades para abordar la crisis agroalimentaria. Hola, quiero testear si me escuchan bien. Perfecto. La conexión no es la mejor, pero voy a tratar de, en los 5 minutos, hablar con un poquito más despacio de lo que hablo siempre para que si hay alguna interrupción se entienda. Bueno, gracias por la invitación y por la brillante contextualización que hizo Julio de la crisis y un problema tan multifacético. En cuanto a las prioridades que nos prepararon para responder a esta primera ronda, yo preparé 4 grandes puntos, pero anticipándome a que mis colegas desde la economía, la sociología y otras disciplinas van a complementar esto. Yo intenté reducirme a 4 grandes prioridades desde las relaciones internacionales, por lo menos. Y yo, en algunas de estas, por supuesto, uno se pisa y salta a recomendaciones o a conclusiones, pero la primera sería comprender, y esto creo que Julio hizo una muy buena apertura sobre el tema, ¿no? Comprender que el tema de la crisis alimentaria actual escapa a lo más micro que es la guerra, ¿no? Porque la mayoría de las personas al abrir el diario, a ver las noticias, es muy natural tal vez caer en el error de pensar que es una consecuencia directa de una guerra. Pero como bien escuchábamos, esto es una conjunción de factores y yo voy a proponer en estas prioridades que lo que hay que comprender es el impacto multifacético del cambio climático, que está detrás de
gran parte de la explicación de la pandemia y está desde ahí, ¿no? Como un tren encadena varios vagones luego, es como la causal profunda. Pero este es el primer punto, ¿no? Es que es comprender, para poder entender las prioridades hay que entender la profundidad de la crisis. Segundo punto dentro de la comprensión es pensar que es crisis, ¿no? Que no es solo, como bien decía Julio, un problema de producción, de que países que producen están en guerra o tienen un problema de cosecha, sino que hay un problema de abastecimiento y de circulación, de comercio, y que mucho también tiene que ver con políticas, que como bien decía Julio también, países que frente a un momento de dificultad deciden cerrarse al comercio, tomar estrategias económicas, políticas de autoabastecimiento, egoístas, unilaterales. Va más allá incluso de la crisis de una cuestión de precios, ¿sí? Y yo insisto, lo que propongo por ahí para debatir luego es que de fondo la crisis es profundamente causada por los efectos multifacéticos del cambio climático. Porque una vez que el cambio climático te afecta a cosechas, luego todo lo demás se va concatenando. Segundo punto, ¿no? Que es una prioridad, es, dado este diagnóstico complejo, empezar a anticipar, proyectar. Y esto Julio lo introducía cuando hablaba del corto y largo plazo, ¿no? También hay que pensar en el largo plazo. La acción de corto y mediano plazo es indispensable, necesaria y urgente, pero también, por lo menos desde las relaciones internacionales, hay que poder ir pensando en el largo plazo. Y por eso hay que, bien lo decía Julio, pensar en políticas de largo plazo también, o políticas de Estado, como a veces las conocemos, que anticipen y que proyecten los efectos, no tanto en el orden doméstico, sino también en el orden internacional. En el caso de América Latina, una de estas estrategias es pensar localmente en términos de estrategias de dominó, ¿no? De que se puede construir desde un replanteamiento de cómo nuestros países, o cómo la región, mediante varios organismos de colaboración regional, dentro de la OEA, no hay que necesariamente saltar a la ONU, pero hay un montón de contribuciones que son pequeños pasos que, como digo, en efecto dominó pueden llegar a la sustentabilidad de recursos en el largo plazo. Y en esto yo voy a ampliar luego en las conclusiones, ¿no? Pero me gustó la aclaración que hizo Julio al final sobre qué quería él decir con resiliencia, ¿no? Porque yo al principio había entendido, ¿no?, una estrategia más de defensiva o de corto plazo, pero él lo puso bien en claro, es más que eso. Y yo agregaría a lo que Julio dijo el tema de la sustentabilidad, no solo resiliencia, sino sustentabilidad. Porque la resiliencia sigue siendo, me parece, una estrategia o una forma de encarar a mediano plazo. Pero a largo plazo creo que la sustentabilidad de los recursos, y por eso lo conecto al cambio climático, es fundamental. Y eso se empieza en casa, se empieza por nuestros propios países, nuestra propia economía. Y por último, y en esto también voy a volver en las otras rondas, educar, ¿no? Que conecta lo de comprender y poder anticipar. Educar no solo estudiantes, no solo la población, educar cuadros políticos, cuadros que van a participar luego en la actividad política y en el periodismo y en diferentes organismos no gubernamentales. No siempre es gastar más, no solo es crear ministerios de esto, del otro, a veces es gastar bien. Y para poder gastar bien, un presupuesto que no sobra en países como los nuestros, hay que educar, hay que pensar en una estrategia de educación, porque, para concluir, ¿no?, el problema fundamental es que si no logramos comprender la complejidad y la conjunción de estos factores, el accionar o el hacer puede incluso hasta perjudicar a largo plazo o empeorar la crisis o futuras crisis que van a surgir. Bueno, lo dejo ahí, que voy 6 minutos, volveremos, supongo, en las otras rondas a estos puntos. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Alonso. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias a Martín, a Eduardo por la invitación y, bueno, Julio, una muy interesante presentación.
Yo me voy a concentrar, evidentemente, en la parte económica. Voy a dividir mi participación en los dos bloques. La primera en lo que es respuesta inmediata y lo segundo en lo que es una respuesta ya más pensando en mediano y largo plazo. En el corto plazo, evidentemente, yo creo que la respuesta tiene que enfocarse en dos aristas. Por un lado, protección de hogares y por otro lado, digamos, tratar de mitigar el impacto sobre el sector productivo agropecuario. ¿Okay? En el lado de protección de hogares es enfocarnos en los más vulnerables. Eh, Algo de esto ya felizmente el gobierno en días recientes, un poco tarde, pero en días recientes lo ha venido incorporando en sus estrategias de respuesta. También algo ya se ha comentado de que lamentablemente eh, carece en muchos casos de los cuadros técnicos para poder implementar estas acciones, ¿no? El caso de los fertilizantes es llamativo, ¿no? Pero voy a ver eso en un momento, ¿no? Entonces, ¿cómo proteger? Lo primero es lo más eficiente, que tiene menos filtraciones, que debe llegar a estos más vulnerables, siempre es política de gasto público, ¿no? Entendamos que estamos en un contexto claramente atípico, un contexto que demanda urgencia de reacción y en una situación en que estamos ante fallas de mercado globales en este momento, ¿de acuerdo? Una situación en que se ha generado una falla de mercado global por el tema inflacionario, por el tema de abastecimiento de fertilizantes. Entonces, se necesita respuesta pública y respuesta pública rápida, ¿no? Entonces, tenemos que enfocar el uso de los recursos limitados que tenemos públicos hacia sus mejores usos. Es positivo que el ministro de Economía ayer, anteayer, haya declarado que no se van a renovar las exoneraciones tributarias, que ya se había dicho que si bien era bien intencionado, algunos productos alimenticios principales de la canasta, exonerar de IGB, era muy complicado por la forma como se aplica el IGB. No voy a entrar en detalle ahí, pero por distintos pasos que hay en la cadena es muy difícil que una exoneración llegue al consumidor final. Sin embargo, hay un sacrificio de recursos importante. Entonces, es positivo que eso lo dejen de lado y guarden los recursos para las otras estrategias. Ya anunciaron 2.000 millones de soles para bonos en esta primera etapa. Ahora, en términos de bonos, hay un concepto importante, dos conceptos. El primero es proteger vulnerables y para ello el segundo concepto es focalización, ¿no? Acá no estamos ya para seguir dando bonos universales, bonos Yanapay, que tienen, digamos, muy grandes filtraciones. En este caso, ni siquiera filtraciones por diseño, son bonos básicamente universales. Ahora, ¿quiénes son esos vulnerables y cómo llegar a ellos? Y no es una medida, no sé cómo llamarle, one size fits all. Primero están los niños, ¿de acuerdo? Acá los niños no pueden pasar hambre. Entonces, acá es importante llegar a los niños y la manera de llegar es a través de, ya tenemos programas de desayunos escolares y programas de almuerzos escolares en algunas zonas muy pobres del Perú. Ampliar la cobertura de almuerzos a distritos urbanos que están severamente afectados, digamos, expandir esa cobertura de manera importante. Ya está la metodología, ya se sabe cómo hacer, entonces es llegar ahí, ¿de acuerdo? Y el otro día justo conversando con Carolina Trivelli, que es en este momento asesora de la FAO, también viendo cómo hacer para que tengan una cobertura de alimentos más allá de los días de colegio, se les puede preparar loncheras el día viernes para que se vayan a su casa para el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Esa es una logística que da la experiencia del Estado en manejar este tipo de iniciativas, ya existe. Es simplemente escalarla y es fundamental. Ese es paso uno. Paso dos, protección de adultos mayores y protección de pobres, voy a dividir pobres en pobres que ya existían y nuevos pobres. Los adultos mayores en situación de pobreza y los pobres que ya existían previo a esta subida en el costo de la canasta básica están mapeados y ahí lo que corresponde es implementar suplementos en los programas sociales que ya existían. Juntos, Pensión 65, Contigo, etcétera, ¿no? Para que puedan cubrir temporalmente esta subida del costo de vida. Eventualmente se pueden poner gatillos de retiro para que eventualmente, cuando los precios retornen a niveles más normales,
se retiren estos suplementos. Actualización del el monto que se reparte las transferencias a través de Juntos o de Pensión 65, que en 10 años no se ha actualizado en términos nominales, yo creo que también corresponde, pero quizás ahora no es el momento de discutir eso, es suplementos, y después se puede ver cómo se actualiza todo eso, ¿no? El último grupo es más complicado, y este último grupo le llaman los nuevos pobres, que es un grupo bastante importante, ¿no? Como señaló Julio en su presentación, que fue muy comprensiva, abarcó muchísimo, ha habido un impacto muy severo a nivel de poblaciones urbanas, y en el caso de Perú ha sido dramático. El incremento de pobreza no se ha dado en zonas rurales, podría, si hay escasez de fertilizantes, impactar el próximo año en zonas rurales, pero se ha dado en conos urbanos y en caso peruano particularmente en Lima. Entonces, la pregunta es cómo llegar a estos nuevos pobres. Y ahí tenemos limitantes de corto plazo. El sistema de focalización de hogares no se enfoca tanto en zonas urbanas, no se ha trabajado con la pandemia mucho en tratar de identificar estos nuevos pobres. Los padrones no se actualizaron cuando debieron actualizarse el año 2017, lo cual fue una terrible decisión de política pública. Entonces, ahí hay trabajo por realizar. En el interín, y eso es trabajo para ir haciendo desde el día de hoy, pero que probablemente van a tener impacto un poco más adelante. Mientras tanto, apoyo a iniciativas comunitarias, ollas comunes, comedores populares, etcétera, y ahí es ver cuál es la manera más eficiente de llegar, expandir probablemente la cuenta DNI, y métodos de llegada digital rápida, más que simplemente entrega de canastas. Ahí también hay que trabajar en logística. Y por último está la parte que ya se comentó de apoyo a producción agropecuaria con fertilizantes. El gobierno lo entendió, van cayéndose ya varias, 2 rondas digamos, de licitaciones. Ha habido, bueno, veremos qué es lo que hubo ahí, pero es importante, recordemos, es una falla de mercado global, no es un tema solamente de costo. Fertilizantes ya subieron el año pasado, antes de la guerra ya se habían más que duplicado, ¿de acuerdo? Ahora es un tema de acceso. Entonces, el Estado tiene que entrar a poder conseguir, elaborar padrones y poder llegar. Es una tarea logística muy compleja, pero se tiene que dar. Si eso no se hace, más que un impacto generalizado en inflación el próximo año, lo que podría haber es un aumento en ciertos productos de la canasta básica alimentarios que generen pobreza en campo y que generen pobreza en conos urbanos por la importancia de esos alimentos. 57% de los alimentos que consumimos los peruanos se producen en el Perú. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, esa es la tarea prioritaria urgente. La otra, más mediano plazo, los comento en la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Silvana. Gracias, Eduardo. Buenos días con todos y todas. El mensaje de Julio es que este problema es extremadamente grave, no es nuevo, y además la solución no depende de nosotros, ¿no? Y cuando uno se enfrenta a una situación de ese tipo, la creatividad se tiene que desplegar rápido y mucho. En ese sentido, yo creo que de lo que se trata en este momento es de comprometernos desde donde nos toca estar. Independientemente del rol que tengamos, lo que viene bien es sumar esfuerzos, ¿no? Esto es esencialmente un tema ético. Vivimos en un país en donde ha alertado la FAO, tenemos más de 15 millones de personas en riesgo de caer en una situación de inseguridad alimentaria y hambre. Y tenemos además un dato aterrador que indica que tenemos más de 12.000 toneladas de alimentos al año que se desperdician. En un país en donde esas dos circunstancias ocurren a la vez, lo que toca es tomar acción. Entonces yo he organizado mi intervención de estos 5 minutos, 4 minutos y medio, en 3 puntos, ¿no? Parte de lo que iba a decir lo ha mencionado Alonso en su intervención. Yo tengo 3 prioridades que integran o intentan integrar el sentido de urgencia, pero sin olvidar el sentido de oportunidad, ¿no? Creo que es importante poner algunos temas en la agenda, entendiendo que el hambre es esencialmente un inhibidor de derechos, de oportunidades, de capacidades humanas, y en ese sentido toca responder. Mi primera prioridad tiene que ver con generar una agenda en torno a la mejor información disponible hoy. Siempre vamos a poder aspirar a tener información más completa, más comprensiva, pero la información que tenemos hoy yo creo es suficiente para generar esas prioridades, esas agendas de prioridades que distingan lo agro de lo alimentario momentáneamente, por lo menos.
Y en ese sentido, dice bien Alonso, hay una serie de medidas de corto plazo que hay que tomar para proveer, digamos, alimento, particularmente a la población que experimenta más privaciones. Y de la misma manera a los pequeños productores, ¿no? Aquellos de quienes depende nuestra alimentación hoy, que se encuentran básicamente en una lógica de agricultura familiar. Sin embargo, el apoyo, tanto para quienes están experimentando hambre directamente, por ejemplo, en las zonas urbanas, por poner un ejemplo, o estos pequeños agricultores en agricultura familiar, no es solamente la provisión inmediata del alimento o la provisión inmediata de los fertilizantes. En ambos casos, probablemente se trata de pensar en un paquete mínimo de intervención que implique la concurrencia de apoyo. ¿A qué me refiero? A que si una familia, una olla común, recibe una canasta de jaliwarma hoy, probablemente va a tener problemas, lo reportan las señoras, para poder acceder a gas, para poder acceder a agua segura, y entonces no logramos cerrar el problema. Entonces hay que pensar en una lógica más de provisión de un conjunto de condiciones mínimas para poder garantizar efectivamente ese derecho a la alimentación inmediata. De la misma manera con los pequeños agricultores. Los fertilizantes son una condición fundamental. Sin embargo, si esos fertilizantes no van acompañados de manera mínima, inmediata, de otras medidas, como la asistencia técnica que reclaman o la posibilidad de acceder mínimamente a oportunidades de inclusión financiera hoy negadas, tampoco tendremos ese ciclo cerrado. En segundo lugar, creo que otra prioridad es escenarios territorializados. De alguna manera, lo ha mencionado Julio, lo ha mencionado Alonso. ¿Qué significa escenarios territorializados? Más desde una lógica de planeamiento, ¿no? El Perú, siendo parte de la región, experimenta enorme heterogeneidad. Y las dinámicas productivas, las dinámicas institucionales, las dinámicas de consumo son distintas, ¿no? Una cosa es trabajar en Condorcanqui, Amazonas, otra cosa pensar en Acomayo, en Cusco, o en Ventanilla, aquí en el Callao. En ese sentido, ¿qué tipo de información disponemos? ¿De qué tipo de información disponemos para poder mínimamente territorializar una respuesta que, como decía Alonso también, no es de talla única? No es igual atender el hambre en Condorcanqui a hacerlo en Acomayo o hacerlo en Ventanilla. Las urgencias se muestran y duelen distinto. En ese sentido, eso se cruza también con la necesidad de trabajar a nivel de grupos de edad en donde están efectivamente los niños más pequeños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas. En fin, hay un conjunto dentro de la vulnerabilidad de personas que experimentan privaciones de manera aún más intensa y que requieren ser atendidas en orden de prelación de manera inmediata. ¿Tenemos información para trabajar eso? La tenemos. Hay que tomar decisiones. Y ahí voy con mi tercer y último punto, la interlocución. En este momento en el Perú, la interlocución, los canales de interlocución, ya lo han mencionado, no son claros, no son fluidos, no se reconocen. Nuestros interlocutores en este espacio, por ejemplo, no son claros. Nos planteábamos, ¿y esta conferencia que vamos a organizar, quién tendría que estarla escuchando para que de lo que se diga se pueda identificar algunas recomendaciones? No es claro aún, ¿no? Tenemos un grave problema de gobernanza en términos de finalmente con quién estamos hablando hoy en el Perú cuando tratamos de formular recomendaciones desde la investigación, desde el conocimiento de la política pública, por limitado que este sea. Creo que tenemos un problema de canales de comunicación. Alguien dirá, y con esto termino, que los interlocutores inmediatos son probablemente el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No queda claro que sean realmente ellos quienes se asumen hoy como los interlocutores de todo lo que estamos diciendo. La interlocución está fragmentada y en tanto está fragmentada, la respuesta también lo va a estar por lo menos en el corto plazo. Ahí me quedo, Eduardo. Muchas gracias. Ahora, Carissa, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo, comparto muchas de sus opiniones. También pienso que la crisis alimentaria efectivamente ya había empezado hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, como la vemos tan cerca a todos nosotros, entonces de pronto tomamos mucho más conciencia de ella.
Pero bueno, la crisis efectivamente también es una oportunidad de cambio, ¿no? Y el sistema alimentario en el que vivimos necesita cambios. Y esos cambios son dolorosos también, ¿no? Definitivamente la prioridad es atender la emergencia alimentaria de las poblaciones más vulnerables. Pero por ello no tenemos que atender esa emergencia con alimentos o con productos de mala calidad como se está haciendo ahora. Entonces, de pronto también es momento de replantear la canasta básica. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, de las ollas comunes o de estas organizaciones de emergencia, es que los recursos, los limitados recursos que se tienen, se gastan mayormente en productos como azúcar, arroz y aceite, ¿no? Que son productos que no alivian la crisis alimentaria. La crisis alimentaria tiene un componente también importante de disociación entre la salud, ¿no? y la alimentación, del vínculo directo que hay entre la salud y la alimentación, y gracias, por decirlo de alguna manera, a la emergencia sanitaria que hemos tenido, esto se ha evidenciado y hay que aprovechar la oportunidad de este momento en el que sí podemos entender cómo nuestra alimentación se vincula con nuestra salud, no a largo plazo, sino inmediatamente, ¿no? Entonces yo creo que esta emergencia, en esta emergencia la pobreza no tiene que estar vinculada con el acceso a alimentos de mala calidad. Entonces, para mí eso es una prioridad, ¿no? ¿Cómo atendemos la emergencia alimentaria con alimentos de buena calidad? Usando los recursos que tenemos, como ha dicho Silvana, tenemos recursos que se desperdician en cantidades inmensas, que no pueden llegar a las personas que los necesitan. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que hay que pensar. Otro importante es el tema efectivamente de la alimentación de los niños pequeños, ¿no? Que de ellos depende finalmente, ¿no? la constitución de una ciudadanía adecuada. Necesitamos garantizar su desarrollo físico y cognitivo óptimo, ¿no? Y para ellos nuevamente necesitamos alimentos de buena calidad, no necesitamos alimentarlos con cualquier cosa. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo garantizamos alimentos de buena calidad a toda la población, pero sobre todo a quienes son el futuro, ¿no? de nuestra sociedad? Y por último, el tema de la educación, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos saber elegir adecuadamente lo mejor que podemos elegir con los recursos limitados que se tienen? Y eso no solo es para las familias, para las sociedades comunes, sino también para el Estado, ¿no? ¿Cómo nosotros, con estos recursos limitados, podemos elegir lo mejor que podemos para garantizar la salud vinculada a la alimentación? Entonces, ahí requerimos, como dijo Nicolás y como ha dicho Alonso, necesitamos educación alimentaria, que parece algo obvio, ¿no? Pero no, esta educación alimentaria que deviene en una literacidad alimentaria. Nosotros necesitamos aprender a que ello que nosotros comemos tiene un impacto inmediato, directo en nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo vinculado a la alimentación. Son cosas básicas que nosotros como seres humanos necesitamos saber en esta crisis alimentaria y sin crisis alimentaria. Pero ya que no lo hemos aprendido antes, bueno, tendremos que aprenderlo ahora. Ese es el momento preciso. No puede ser que no haya un curso de educación alimentaria en todos los colegios. Y yo soy testigo de eso porque hemos tratado de poner un curso de educación alimentaria en donde uno aprenda de los alimentos y su salud, y ha sido imposible de lograr, ¿no? Entonces no es suficiente tener acceso, disponibilidad, sino también que las elecciones sean las adecuadas. Ahí me quedo por ahora. Ahora sí. Muchas gracias, Carissa. Ahora vamos a cambiar un poquito el orden para no ser tan lineales. Comenzamos con Silvana, Nico, Carissa y Alonso, y luego pasamos a la última ronda, que va a ser recogiendo sus preguntas, que están llegando tanto por el chat como por la sección de preguntas. Y va a haber un tiempo corto al final para que los panelistas puedan responder, y Julio volverá al panel para acompañarnos.
Entonces, Silvana, ¿seguimos? Gracias, Eduardo, por sorprendernos. Yo quería volver a uno de los puntos que mencionábamos y Carissa ha enfatizado, ¿no? Que es finalmente quién se hace cargo en términos de tomar las decisiones al más alto nivel. Y probablemente sea ingenuo, pero realmente hay que tomar en serio esto de las comisiones a alto nivel o como les quieran llamar, un gabinete temporal que se haga cargo, pero que no solamente reúna a los sectores directamente aludidos, ¿no? Claramente esto supone involucrar también al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también evidentemente al Ministerio de Economía y Finanzas, pero hay que tomar decisiones pronto. En ese sentido, creo que hay, digamos, elementos que sugieren que eso podría ocurrir, pero tenemos evidentemente enorme incertidumbre respecto a cuándo esto podría efectivamente ver la luz. Y en ese contexto creo que viene bien preguntarnos cuál es el rol que nos toca desde la universidad. Ese es un poco el sentido también de este espacio. Que la universidad pareciera pues distante de todo esto que está pasando, no tenemos finalmente carreras de agronomía directamente, tenemos un programa de gastronomía con el que estamos trabajando fuerte, pero no pareciera, ¿no? Que desde la PUC este es un tema que debamos directamente trabajar. Y creemos en rigor todo lo contrario, ¿no? Creo que acá tenemos un rol muy importante desde la investigación que se realiza. Hemos logrado identificar cómo desde las distintas disciplinas, pasando por la economía, la ingeniería, geografía, derecho, educación, ciencias sociales, hay investigaciones que nos ayudan a entender estos temas. Tenemos también un ámbito que supone poder incidir a través de espacios como este que estamos generando hoy y que seguiremos generando. Pero en tercer lugar, también desde lo que implica intervenir. Y aquí probablemente Carissa lo va a mencionar, pero hay modelos que ya promueven esa lógica de trabajo en cadena, en donde la provisión de alimentos, por ejemplo, es adquirida de un conjunto de productores locales. Esos alimentos son entregados a comedores o a pequeños negocios que elaboran alimentos para poderlos entregar, asignar a ollas comunes. Vamos cerrando el ciclo generando oportunidades para cada uno de los actores. Eso es una extraordinaria experiencia que Carissa aquí presente viene coordinando, que es una experiencia que se llama Comida para Todos y que de hecho son ese tipo de modelos los que necesitamos rescatar, no para sentirnos satisfechos con lo que hemos hecho, porque creo que eso es solamente parte de la solución del problema, pero no podemos renunciar a promover modelos de este tipo en los que nos involucremos directamente como universidad a generar respuestas. Pero no solamente eso. Tenemos hoy ya conocimiento por lo menos de 3 estrategias complementarias en las que tenemos que seguir trabajando, que son, reitero, la recuperación de alimentos, la agricultura urbana y la agroecología. Tenemos todo el potencial para poder trabajar no solamente como Pontificia Universidad Católica del Perú, sino a través del trabajo en red con otras universidades en lo que significan estas estrategias que permiten además atender de manera complementaria tanto el problema del agro como el problema alimentario y generan enormes oportunidades para involucrar algo que decía Julio al inicio, que es el rol de estos espacios más locales, de los territorios diferenciados que tenemos. Creo, y con esto voy terminando también, es muy importante, lo mencionó, me parece, Alonso hace un momento, las intervenciones en marcha, ¿no? Enfatizar las intervenciones en marcha, los reajustes que hay que hacer, pero con pequeños ajustes que suponen poder no solamente incrementar la cobertura, garantizar la eficiencia en la entrega o mejorar los sistemas de seguimiento que se realizan, sino generar realmente espacios de trabajo, de diálogo con las organizaciones sociales de base. Se acaba de aprobar un reglamento para las ollas comunes, que en rigor no es otra cosa que poner en blanco y negro lo que ya se venía haciendo, con enorme oportunidad, reitero, para poder sumar otros servicios, otras intervenciones. No es suficiente con el reparto de alimentos, no es suficiente con garantizar que un agricultor tiene acceso hoy a urea. Es necesario no soltar o no soltar el dedo del renglón, como se dice, no quitar el dedo del renglón para seguir promoviendo estos pequeños espacios de atención complementaria que suponen la garantía de poder proveer diversas intervenciones pequeñas, mínimas,
que tienen impacto. Y no lo decimos nosotros, está probado, hay evidencia, se ha medido. Y es el momento, ¿no?, en el que la universidad se la pueda jugar por estos temas, y en eso estamos. Gracias. Muchas gracias. Nicolás. Hola, gracias. Bueno, mi rol en la ronda 1 fue un poco más de aspectos generales, pero funcionó bien, porque creo que tocaron los temas que yo había planteado, ¿no? Educación, necesidad de política de Estado, la necesidad de pensar localmente. Pero para las recomendaciones yo estaba pensando, ¿no? Porque desde las relaciones internacionales... Oh, el amigo. A veces a pensar localmente, pero también competencias de políticas de Estado con respecto a otros temas como el hambre en general, la pobreza en general, la desigualdad en general. Ahora, enfrentar una avalancha, un tsunami multifacético como es esto, en donde solo políticas del Perú no van a poder solucionar el problema a nivel global, esta cuestión que yo planteaba antes, ¿no?, de políticas de resiliencia, como decía Julio, tienen que estar conectadas también con una contribución a largo plazo y a la sustentabilidad. Y yo pensaba, tal vez una lectura media superficial de nuestro aporte hoy como académicos es de que nosotros desde la academia estamos disociados de la práctica, como veía ahí, creo que Alberto nos decía en los comentarios. Pero en realidad, desde la academia no tienen que venir las políticas, desde el Estado tienen que venir las políticas. Desde nosotros viene un análisis, y el análisis necesariamente tiene un corte más de largo plazo. Entonces, tal vez buscar en nuestras intervenciones soluciones a mañana de un productor de una zona rural del Perú es muy utópico. Pero en ese marco me parecía interesante volver a replantear el tema como recomendación de evitar el pánico político, porque el pánico y la confusión política, porque Julio hacía alusión a esto indirectamente, ¿no?, a que desde políticas nacionales, en donde faltan expertos de política de muchos ángulos, pero sobre todo de política internacional, sobre todo en el Perú, por ejemplo, las primeras reacciones políticas pueden ser, ¿no?, paños fríos sobre lugares donde duele, como decía Silvana, ¿no? Pero eso, en un contexto tan complejo como el que estábamos planteando, ni siquiera resuelve esos problemas, ni siquiera los palia. Hay problemas, ¿no?, de formación de cuadros políticos para poder crear políticas de Estado. Entonces, el largo plazo parece como que ignora el mañana de la gente que no tiene para comer. En realidad es fundamental, porque si no, las crisis no solo no se resuelven, sino que vuelven con mayor empeño. Segundo es evitar echar la culpa a un actor en particular. Uno de los comentarios, después voy a volver sobre eso, sobre la OTAN, que estaba ahí puesto en las preguntas, es un poco caer en esto, ¿no? Viene del pánico político también, del hacer algo. Entonces el hacer algo es hacer algo mal y pronto. Entonces a veces el otro error derivado es echar la culpa a un actor político, ¿no? A nivel internacional se está echando la culpa a Putin, porque, como sabemos, Ucrania es uno de los grandes productores de grano. Algo que decía Carissa, y también creo que lo mencionó Silvana, y incluso que Alonso también lo mencionó, que por eso yo hacía énfasis en mi primera intervención en comprender, porque al mismo tiempo que nuestros países ya tienen deficiencias de políticas básicas previo a esto que estamos analizando, además se van sobrelapando problemas en donde el problema, por supuesto, que nos impacta en el Perú y en América Latina de una manera directa, pero no nos afecta de la misma manera que afecta Etiopía, Haití, zonas de Medio Oriente. El problema fundamental en nuestros países es la suba de precios, la suba de transportes y el impacto en lo que tiene que ver con combustibles, creo que Silvana lo mencionaba también, ¿no?, con fertilizantes. Esos son los problemas, ¿no? La falta de pan, porque la crisis toca tres grandes procesos, ¿no? Primero es el maíz, la cebada y el trigo, y algunos derivados como, bueno, aceites y derivados de... Pero entonces, el problema, en realidad, de base en Argentina, Brasil, Perú, no es
la falta de alimentos. Por supuesto que los hay, y nos está golpeando duro, pero la mayor preocupación es transporte, combustibles, y algunos derivados de todo eso, ¿no? Entonces, en esta primera etapa nuestra es también un problema de logística, ¿no? Problema de mantener capacidad del Estado de hacer llegar algunos recursos, más que, y esto es sobre la APA, con lo que yo decía previo, que ya hay un problema de fondo de hambre, de desigualdad y de pobreza en nuestro país. Entonces, está esa tentación, ¿no?, de querer resolver todo de un solo paquete. Entonces, por eso que a veces de la política es importante tal vez a veces no reaccionar rápido y mal, sino a veces, aunque duela a corto plazo, pero hay que pensar una reacción sustentable y que en el mediano y largo plazo tenga efectos verdaderos. Y desde el punto de vista de relaciones internacionales, para ir cerrando, es importante que el Perú también piense a nivel global en mantenerse en círculos de cooperación regional y global, ¿sí? Insisto, no es un problema que el Perú lo vaya a resolver solo dentro del Perú, sino que además hay una responsabilidad y hay una relación inevitable del Perú con el resto del mundo. Por un lado, para asegurarse abastecimientos, por otro lado, para asegurarse financiamientos, en un momento estratégico donde va a haber financiamientos favorables a países productores como los nuestros. Y no sé si Carissa o Silvana lo mencionaba también, las oportunidades. América Latina en estos momentos tiene, históricamente siempre ha tenido, pero tiene una oportunidad estratégica de que si logra paliar a mediano y corto plazo los efectos más duros de esta crisis, puede posicionarse como un productor y un gran beneficiante, ¿no?, de las alzas de precios. En vez de ser el que sufre las alzas de precios y los impactos a nivel de precios en combustible, por ejemplo, tiene la capacidad de, una de las estrategias más básicas en estos momentos, que es buscar sustitutos, ¿no?, reemplazos momentáneos, tanto para el uso energético como, bueno, en Argentina decimos soja, ustedes dicen soya, el arroz, la quinoa, hay cosas que momentáneamente pueden llegar a cubrir la cuestión de abastecimiento. Pero insisto, ¿no?, y tal vez en esto peco mucho de internacionalista, pero hay que tener al mismo tiempo largo plazo en consideración en la mesa, porque si no son paños fríos a corto plazo y son bolas de nieve que la próxima crisis va a ser doblemente más compleja y nos va a agarrar nuevamente con los pantalones por las rodillas, digamos, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, Nicolás. Carissa, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que mi recomendación es cómo vamos a hacer. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, ese es mi problema, ¿no? Pero necesitamos facilitar el acceso y la disponibilidad de alimentos de buena calidad, ¿no?, a las personas que los necesitan, que están en situación de emergencia alimentaria, y a quienes no están en situación de emergencia alimentaria también, ¿no?, a través de diferentes modalidades, ¿no? Por ejemplo, justo lo que contaba Silvana, ¿no? Nosotros hemos probado un modelo en donde nosotros ayudamos a las ollas comunes con recursos de la empresa privada, compramos alimentos a los pequeños productores, estos alimentos son cocinados por pequeños emprendimientos gastronómicos que no se han podido reactivar, y a estos emprendimientos gastronómicos se les paga por ese servicio, y esos alimentos se llevan a las ollas comunes, quienes cobran por brindar el alimento y generan una pequeña caja para poder seguir comprando alimentos y eventualmente llegar a ser sostenibles. Ahora, no queremos tampoco que las ollas comunes sean un sistema, una organización que peregne, ¿no?, y que perdure en el tiempo, porque son organizaciones de emergencia, ¿no? Pero sí quisiéramos que esto termine en de repente un comedor popular o en un emprendimiento gastronómico para la zona, ¿no? Ese tipo de acciones creo que alivian en algo la emergencia, pero
si esto no viene acompañado con educación de diferentes tipos, como educación alimentaria y también una educación financiera para el manejo de los recursos, estas iniciativas no tienen el impacto que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, este tipo de asociaciones creo que funcionan para facilitar el acceso, ¿no?, de alimentos de buena calidad. Por ejemplo, nosotros hemos integrado, este es un pequeño ejemplo, ensalada en el menú, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que las personas quisieran comer mucho más arroz, por ejemplo, en lugar de ensalada, porque hay un valor, se le da más valor a cierto tipo de alimentos que a otros, por qué tanto estos alimentos llenan. No es el tema del sentirse saciado, sino el tema de sentirse lleno. Entonces, estos son términos que son parte de la educación alimentaria que creo que es fundamental integrar en las soluciones a esta crisis alimentaria, ¿no? Y por otro lado, para el grupo de personas que no están en una situación de emergencia, también necesitamos promover el cambio de consumo, ¿no? Necesitamos comenzar a entender que no están disponibles todos los alimentos todo el tiempo, ¿no? Y comenzar a bajar un poco esa presión sobre el sistema alimentario y sobre el sistema agrícola y comenzar a consumir variado y diverso, ¿no? Que es justo lo que decía ahora Nicolás, cómo volvemos o cómo cambiamos nuestras preferencias y que estas preferencias estén alineadas también con la emergencia climática y con la sustentabilidad, ¿no?, del sistema alimentario. Entonces, esas son mis dos recomendaciones: facilitar el acceso a la disponibilidad de alimentos de diferentes maneras y la educación alimentaria. Gracias, Carissa. Alonso, cerramos esta ronda contigo y para no sorprenderlos, en la próxima volvemos al diseño original, Nicolás, Alonso, Silvana, Carissa, y cerramos con Julio como cierre de evento. A la ronda de sí, no, bueno, muchas gracias. Ciertamente muy interesante poder compartir panel con puntos de vista de otras disciplinas. A ver, desde el punto de vista de lo que me toca a mí, a ver, primero tenemos que entender que acá nadie tiene una receta mágica, ni una varita que pueda solucionar los problemas que estamos enfrentando. Solucionar o mitigar los efectos de lo que se está viviendo sería una tarea muy compleja para cualquier gobierno, y lo es en este momento para cualquier gobierno de cualquier país, ¿de acuerdo? Pero ciertamente hay factores que coadyuvan a que en realidad las cosas salgan peor de lo que podrían haber salido, ¿no? Pero digamos, el primer gran mensaje es acá: la logística es muy compleja. El diseño de políticas es complejo, pero la logística es más compleja aún, ¿de acuerdo? Y más cuando estás tratando de responder contrarreloj a una situación, evidentemente, que ya tienes encima, ¿no? Entonces, eso es lo primero, y quiero que quede claro, porque no es que es evidente que te pueden construir soluciones de la noche a la mañana. Pero déjenme poner eso al lado, que más era respectivo a mi intervención previa, y vamos a la de ahora, pensando un poquito más en mediano plazo. Veía algunos comentarios ahí en las preguntas, por ejemplo, sobre qué se puede hacer para llegar mejor, identificar mejor a los beneficiarios, ¿no? Y en realidad acá tenemos que usar distintas cosas. El sistema de focalización de hogares no se actualizó, fue un grave error. Tiene que actualizarse regularmente, tiene que ser una prioridad política, tiene que ser algo regular, ¿no? Pero además, evidentemente, tiene que usarse toda la ventaja de la tecnología que existe hoy día para poder llegar a esos hogares, ¿de acuerdo? Focalizar en zonas rurales es en cierta manera, es más sencillo porque hay más bolsones de pobreza que en zonas urbanas, periurbanas, ¿de acuerdo? Y ahí se tiene que ajustar algo en la metodología. Pero digamos, existen metodologías y se pueden aplicar. Es cuestión de que el Estado tiene que funcionar, no sé cómo decirlo, como relojito, y no digamos, operar de manera antojadiza. Que tú tengas ya no sé cuántos, serán 12, no sé cuántos ministros en los últimos 6, 7 años en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y la mayor parte de ellos, si no todos, políticos, ciertamente no te ayuda, ¿no? Entonces, no tengo nada contra los políticos, pero un ministerio que reparte plata, tú necesitas y que quieres que llegue
de manera técnica, digamos, aquellos que lo necesitan con criterios claros de necesidad. Tú necesitas que sea un ministerio manejado de otra manera, ¿no? Entonces ahí también hay una agenda política pública, no se tiene que corregirse, ¿no? Así no nació el ministerio, así no nacieron los que lideraron el ministerio, y ahora tenemos un problema que nos hemos autogenerado, ¿no? Como dije, la tecnología ayuda mucho, hay que ver también cómo hacer para medios de pago digitales, que puedan identificar usuarios, que limite la corrupción, limite filtraciones y que haga que los agentes puedan llegar, y de paso ayuda a formalizar el acceso de la población y a familiarizarse con uso de medios de pago digitales, ¿no? Y reduce los costos de transacción en el sistema. Eso es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? Lo segundo es construcción de capacidades, que ya mencioné algo en el caso del MIDE, pero construcción de capacidades en el Estado. Y ahí ciertamente estamos yendo en dirección contraria, ¿no? Basta leer las noticias hoy día, ¿no? El nuevo ministro denunciando o pretendo denunciar a aquellos que armaron situaciones previas en lo rural, gente que acaba de entrar al ministerio, y no tenemos que decir con qué tipo de credenciales han entrado a las entidades públicas de un ministerio que tenía que lidiar con una crisis alimentaria, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí se tienen que nuevamente fortalecer los criterios de meritocracia y capital humano en el sector público. Sin eso, nunca vas a poder diseñar políticas óptimas, ni siquiera razonables, pero menos desplegarlas, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso dije, problema puede ser generado fuera, pero estamos potenciándolas por todos los errores que han habido en la administración pública en términos de nombramientos, y una serie de cosas, ¿no? Políticas, las políticas que se han querido implementar, etcétera. Hoy día quieren, de nuevo, creo que es hoy día, no sé cuándo quieren votar lo de incidencia con SUNEDU, por ejemplo. Entonces, el Congreso, entonces, de nuevo, estamos generando desde lo más alto del Estado peruano, estamos destruyendo la capacidad de poder construir políticas públicas razonables que beneficien a los ciudadanos y más aún destruyendo la capacidad de poder gestionar al Estado, hacer gestión pública, ¿no? Y lo otro que quería comentar, que lo voy a hacer en la ronda final ya, porque estoy un poco contra el reloj, es, tenemos que calibrar, bueno, dos comentarios más, uno, calibrar el uso de recursos públicos. Esta es una suerte de media maratón, disculpen, es una suerte de media maratón con inicio de carrera de 100 metros planos. Es importante reaccionar ahorita en el corto plazo, pero también es importante ir construyendo para tener mejor capacidad de respuesta en el futuro ante ese tipo de situaciones de crisis. Pero también, disculpen, de crisis, pero también situaciones en las cuales queremos que normalmente, en situaciones normales, el Estado sea más eficiente en la llegada de provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Ahí lo dejo y dejo un par de comentarios más para mi última ronda de intervenciones. Muchísimas gracias. Bien, en esta última ronda la idea ya es ir cerrando el evento. Han llegado preguntas por las preguntas y también por el chat. La idea es que tomen algunas y ya despedirse. Cerramos con Julio y seguimos el diseño original. O sea, comenzamos con Nicolás, Alonso, Silvana, Carissa. Y digamos, ahí cerramos el evento. Entonces, Nicolás. Gracias. Bueno, yo lo pondría así, ¿no? Como cierre. Bienvenidos a la era del cambio climático. Nuestras políticas regionales e internacionales van a estar signadas por estos mismos factores. Entonces, para resumir y un poco responder a algunas de las preguntas que he estado leyendo, primero, recordar, es un fenómeno complejo, multivariado, multicausal. Segundo, no hay soluciones fáciles, directas. En el caso que nos toca acá la crisis, es una crisis que depende de 3 cereales principales, el maíz, el arroz y el trigo. Y si ha demostrado algo esta crisis es la necesidad de una urgente diversificación de cómo accedemos y cómo comercializamos estos productos. En el caso de América Latina y sobre todo el Caribe, que son economías todavía más pequeñas y muy dependientes de uno o dos productos principales del agro, cuenta con esta dualidad, ¿no? De que es un gran repositorio de alimentos ancestrales sobre todo, o que pueden ser reemplazo de algunos de estos
estos 3 cereales que yo mencioné directamente enlazados a la crisis. Entonces, es como los chinos, ¿no? Es un tiempo interesante, es un tiempo de durezas, pero al mismo tiempo de oportunidades. Y al último, Alonso creo que daba en la tecla, ¿no? La clave, me parece, de esta crisis y de un montón de otros problemas nuestros, es reforzar la capacidad del Estado, de todas las maneras diversas que se pueda. La capacidad de reacción doméstica, internacional y la conjunción de las 2 esferas. Y por último, como reflexión, el tema de la desproporcionalidad, ¿no? Porque al mismo tiempo que estas crisis, como sabemos bien, afectan a los países más pobres, ¿no? Que yo lo miro así desde las relaciones internacionales, pero también a través de los países, afecta a los más vulnerables. O sea que por un lado hay una desproporcionalidad de que los que tienen menos capacidad estatal son los más perjudicados. Y dentro, incluso en el primer mundo, el llamado mundo no avanzado, industrializado, también hay grandes sectores vulnerables. Por eso que cuando miramos a nivel de individuos, corta transversalmente. Entonces, insisto, comparativamente América Latina tiene lo que no tienen otras regiones del mundo, que es la capacidad comparativamente de capear el temporal de otra manera y aprovecharlo estratégicamente para posicionarse también. Uno de los temas que lo mencionó Julio al principio, y yo luego no lo resalté por falta de tiempo, es que en esta concatenación, ¿no?, del vagón, que yo decía, la locomotora es el cambio climático, uno de los vagones es también la migración y potencialmente los conflictos regionales, territoriales o de otra índole. En este sentido, América Latina tiene otra característica positiva para hacer de esta crisis una oportunidad, que es considerar una zona de paz. Desde el fin de la guerra del Chaco, en el 1935, es una región donde no hay grandes guerras interestatales. Sí es una guerra interna, ¿no? Es una zona muy violenta interna a los países. Pero el que sea una región exenta de guerras del estilo Ucrania-Rusia, ¿no? Es un factor a favor de estabilidad regional y que tal vez sea otro componente para incorporar al análisis. Y retomando, ¿no?, lo de la idea de, al principio lo pensábamos en términos de crisis, que yo decía que era la crisis, y había planteado esto de que el cambio climático es la locomotora y que luego podemos meter el tema de producción, de abastecimiento, de precios y por supuesto las políticas. Creo que, retomando lo que decía Julio, es importante, al reforzar el Estado, formar cuadros que estén capacitados de una manera multidisciplinar para entender estas diferencias que hemos planteado, creo hoy, ¿no? La del inmediato, la del mediano plazo y la del largo plazo, ¿no? Cuestiones de paliativos, cuestiones de emergencia, luego cuestiones de resiliencia, que tienen que ver con la capacidad de aprovechar, yo diría, la crisis, y a largo plazo, sustentabilidad, que tiene que ver con parte del aprovechamiento, ¿no? De salir de esta crisis con una comprensión mejor de cómo se pueden encontrar alternativas a momentáneos sucesos, ¿no?, de crisis, de escasez de alimento o de circulación o de alzas de precios, ¿sí? La capacidad de ajustarse de manera pragmática a estas crisis debe también, insisto, a largo plazo llevar a un pensamiento de políticas de Estado que tengan que ver con la sustentabilidad. Si no, vamos a ser parte, nuevamente, como lo ha sido América Latina en el pasado, de otra oportunidad estratégica de fortalecernos, de salir de una crisis fortalecidos. Y vamos a estar como ha estado América Latina en grandes crisis financieras o grandes crisis de alza de precios de petróleo. Fueron crisis más simples y no hemos sabido aprovecharlas. Esta es una crisis única, multifacética, insisto. Yo soy bastante pesimista, lamentablemente, sobre nuestra capacidad como región de poder hacer de esto una enseñanza y salir fortalecidos. Pero ojalá me equivoque. Gracias. Bien, gracias. Alonso, por favor. Sí, no, muchas gracias. A ver, pongamos las cosas en contexto en América Latina. América Latina es la región de menor crecimiento económico
absolutamente todos los años, desde el 2010, incluido el 2020 y el 2021. Y por eso también comentaba Julio que la inseguridad alimentaria comienza a crecer a partir del 2013-2014, la pobreza también, dicho sea de paso, etcétera, etcétera, ¿no? Somos una región que tiene serios problemas para poder generar bienestar a nuestras poblaciones. Y eso antecede al COVID y eso antecede a esta exacerbación de los problemas por inflación global, conflicto Rusia-Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya teníamos problemas estructurales. Y es más, además, es la región, todos sabemos, más desigual del mundo, ¿ok? Entonces, hay problemas ahí que se tienen que resolver que son estructurales. Y eso requiere de políticas estructurales, ¿no? Bien pensadas, ¿no? Al final, una arista de esto son políticas de productividad. Somos una región que tiene muy baja productividad. Véanla como productividad laboral, productividad total de factores, como quieran verlo. Es baja productividad. Y ahí está toda esta agenda de trabajo que tiene mucho que ver con todo este lado alimentario, productivo alimentario, que es la agenda de diversificación productiva, ¿no? Específicamente en su arista particular enfocada en campo, ¿no? Comentaba Martín al inicio que había, digamos, confesado el ex premier que su segunda reforma agraria básicamente no tenía contenido, ¿no? No tiene ningún contenido, es un disparate, ¿de acuerdo? Pero el problema no es ese, el problema es que la discusión pública se aleja de lo que realmente se tiene que trabajar y de hecho se venía trabajando, que es una agenda y voy a usar el lenguaje de Piero Gessi, que fue el proponente acá en el caso para una versión productiva, que es inclusión y sofisticación productiva. Lo que tenemos que lograr es transformar el campo de manera que esa gran reforma agroexportadora grande de integración vertical puede incorporar productores medianos y sobre todo productores pequeños, ¿de acuerdo? A estas cadenas de valor. Pero eso implica que tienen que pasar una valla de calidad, que tienen que ser confiables en términos de lo que producen, ¿no? Es esa articulación de actores que se necesita, que está el sector privado, está el sector público, están los pequeños agricultores, comunidades, cooperativas, etcétera. Y eso requiere de una tarea, están los centros de innovación productiva y tecnológica, los CITES, entonces implica una agenda de Estado que se sostenga en el tiempo. Y no que entre la autoridad de turno y decida nombrar a alguien que no tiene ninguna competencia y sacar a los funcionarios que estaban armando toda la estrategia. Entonces, de nuevo, ahí tenemos que trabajar mucho en cómo hacer para que el campo en el Perú saque de esa agricultura de subsistencia a productores y los pueda insertar en cadenas que pueden ser exportadoras en algunos casos mediante asociatividad, etcétera, con tractoras, etcétera, pero también puede ser orientada hacia mercado interno con mejores estándares de calidad. El canal Oreca, por ejemplo, hoteles, restaurantes, cafeterías, abastecimiento de mercados, etcétera, ¿no? No vamos a producir todo aquello que queremos consumir. Hay ciertos productos alimenticios centrales en la dieta de los peruanos, para los cuales hay otros productores de la región que tienen mejores condiciones, no sé, pues trigo, por ejemplo, ¿no? Con grandes planicies, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver cómo hacemos para generar este desarrollo. Esa es la verdadera segunda reforma agraria, ¿no? Pero lamentablemente, muchas veces nuestra clase política tiene otras agendas que restan de estos esfuerzos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que enfocar la discusión, el fortalecimiento del sector público y orientarlo hacia eso. Necesitar más Estado, por si acaso, no es cualquier tipo de Estado, es un Estado que sepa cuál es el rol que le toca y que sepa cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Porque si no, podemos exacerbar inclusive, no solucionar las fallas de mercado, pero exacerbar las fallas de Estado también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y lo otro importante es que en este barco estamos todos. Estamos el sector público, estamos el sector privado, los grandes, los chiquitos. Entonces es necesario fortalecer mecanismos que puedan articular y coordinar estos esfuerzos comunes, compartir información, etcétera. Por ejemplo, en adquisición de fertilizantes, ¿no? El Estado, ahora hay un problema de acceso, no solamente un problema de costos, es un problema de acceso, pero el Estado no sabe cómo adquirir fertilizantes, ¿no? Ahí es un lugar natural donde debería articular con el sector privado para tratar de encontrar estos canales de adquisición, por ejemplo. Entonces hay muchas agendas de trabajo de políticas públicas en el mediano plazo, que para que puedan darle sostenibilidad a una serie de dimensiones, digamos, de las actividades económicas,
requieren un Estado que se sofistique, que se fortalezca, que sepa cuál es su rol y que sepa cómo desplegarlo, ¿no? Entonces ahí lo dejo ya para la siguiente ronda. Muchas gracias. Ya no hay ronda, ya no hay ronda. Silvana, por favor. Ya no hay ronda, esa era la última. Gracias Eduardo, también como para ir resumiendo y acogiendo algunas de las preguntas que están en el chat, ¿no? Decíamos, partir de la información de la que disponemos, no está completa, probablemente, no es la mejor, pero es la que tenemos hoy disponible. Sobre esa tenemos que seguir tomando decisiones como país, ¿no? Y creo que viene bien acoger experiencias, además, que están en marcha, no solamente en el Perú, sino en otros países de América Latina, sobre cómo se puede, digamos, vincular en esa lógica de cadena, de flujo, estos distintos espacios en la lógica que mencionaba Carissa. Creo que eso es tremendamente revelador y es útil en un contexto como este. En segundo lugar, atención inmediata frente a la emergencia, sí, alimentos, fertilizantes, sí, pero desde una lógica en la medida de lo posible, austera, prudente, pero más integral, ¿no? Tratando de acoger otro tipo de intervenciones que vinculan justamente el logro de esos objetivos o la consecución de esos resultados que buscamos. Y dicen bien, y me quedo con esta idea de que estos procesos deben ir siempre acompañados de espacios de fortalecimiento de capacidades, ¿no? De espacios que permitan de alguna manera desplegar en algún punto la capacidad de autogestionar, que no sean procesos que permitan o que promuevan la dependencia de la entrega de un bien, de un servicio, porque no necesitamos ciudadanos que dependan de un bien o de un servicio en particular. Eso no genera, no promueve ciudadanía y eso es lo que necesitamos claramente en el Perú. En tercer lugar, el tema de seguir territorializando la mirada. Eliana comentaba en el chat que las políticas públicas se hacen desde Lima pensando que todo el país es igual. Hemos hablado un poquito de eso, varios de nosotros lo hemos mencionado hoy. Territorializar permite afinar la mirada, desplegar elementos que acogen los matices y permiten enfatizar aquello que se requiere, ¿no? Entonces, ese enfoque territorial que Julio Verdeguer aquí presente trabajó, propuso hace muchos años, creo que sigue siendo tremendamente útil en este contexto para afrontar desde el espacio local la crisis y para acoger justamente esas diversas dinámicas. En cuarto lugar, el rol de la universidad, ¿no? Tenemos ahí la necesidad, y me quedo con esta idea fuerte, ¿no? Nicolás ha sido persistente durante todo el panel, fortalecer, generar cuadros políticos, porque si hay alguien que hoy no toma decisiones a tiempo o que no sabe qué hacer, probablemente es porque no tuvo la oportunidad o de ser formado en determinado enfoque, determinadas herramientas, acceder a determinada información, experiencias. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos ahí mirar de costado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una agenda en el chat incluida, una agenda de trabajo para pensarlo, probablemente desde la Escuela de Gobierno también, y ahí comentar, ¿no? Que estamos en pleno contexto preelectoral y la universidad tiene un rol también en educar, en informar a quienes hoy aspiran a ser autoridades regionales y locales para los próximos años, en términos de mostrar esta información, generar debate, deliberación pública, y tenemos que comprometer, ¿no? Entonces ahí también hay una oportunidad de incidir. Y por último, lo dije al inicio, lo reiteré, la gobernanza, la necesidad de hacernos cargo de lo que nos toca en el momento que se requiere. Esencialmente de eso se trata. Y creo que ahí hay varios niveles. Yo quiero terminar, tengo probablemente solo unos segundos, ¿no? Si no trabajamos a la par en lo que implica realmente tener espacios de gobernanza a distinto nivel, nada de lo que hagamos, enfoques, herramientas, modelos, inversión pública, va a sostenerse en el tiempo. Y la gobernanza pasa también por acumular, ¿no? Acumular experiencia, reconocer capacidades y instalar, digamos, algunos procesos que no sea fácil desmontar, desbaratar, siendo que la alta tasa de rotación de funcionarios públicos pues en el Perú es altísima, ¿no? En el caso del MIDI, solo para responder brevemente a Alonso sin ánimo de entrar en polémica, en realidad no es exacto que
los cuadros técnicos se hayan politizado, ¿no? Creo que el reconocimiento de la calidad del personal del ministerio es notable, son finalmente ellos y ellas quienes han logrado sostener a lo largo de los años las políticas, las estrategias, los modelos, a pesar de todos los retos, y creo que no es correcto y completo en realidad decir que el ministerio se ha politizado y no se ha hecho más. En el último año, antes de julio del 2021, el ministerio puso justamente con el ánimo de acoger lo que implica focalizar en ámbito urbano un piloto, el que se llamó CISFO Bicentenario, particularmente centrado en zonas de pobreza extrema en ámbito urbano, para probar modelos de poder focalizar allí. Y tenemos que reconocer, independientemente de quién haya estado a cargo, el trabajo esforzado y el compromiso de cientos de profesionales que han dado la talla y han dado la cara en los momentos de mayor adversidad. Yo quería aclarar eso, creo que es importante reconocer el esfuerzo de quienes sostienen las políticas, porque eso es también parte de la gobernanza. Gracias. Bien, Carissa, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quiero volver a hacer énfasis en el tema de la educación. La educación y la educación alimentaria para todos es fundamental, porque en ese momento es cuando nosotros también nos reconocemos como consumidores y como los agentes del gran cambio del sistema alimentario, ¿no? Entonces, el sistema alimentario puede tener el consumidor puede tener un gran impacto en cómo funciona el sistema alimentario. Y ello también está vinculado con bueno, la crisis. Yo creo que la crisis agroalimentaria es un problema de todos, ¿no? Como dijo Alonso, no es un problema de uno, pero probablemente esto ha hecho que nosotros nos demos cuenta que todos comemos, que todos dependemos de los pequeños agricultores, y eso es algo positivo, ¿no? El foco está en ello ahora y hay que aprovecharlo. Y para ello también yo creo que es fundamental el apoyo a la innovación relacionada con la solución de estos problemas. O sea, ya que es un problema de todos, bueno, la universidad es un perfecto lugar para pensar soluciones para este gran problema, ¿no? Entonces, esta es nuestra oportunidad, ¿no? De generar no solo soluciones, sino también el interés político, ¿no? Que se ve tan distante de la academia en este momento. Y por otro lado, creo que esta innovación también, este apoyo a la innovación para resolver problemas relevantes, tiene que mirar también al pasado, ¿no? O sea, no podemos seguir con el apoyo a la innovación que simplemente mira al futuro sin tomar en cuenta todo lo que tenemos que aprender de nuestro pasado. Entonces, este acceso a la tecnología, al financiamiento para las mejoras, ¿no?, de la productividad, todo, tiene que mirar también al pasado, y ahí es donde nosotros creo que encontramos la resiliencia y los conocimientos que han permitido que estos países como los nuestros sean tan ricos en agrobiodiversidad y hayan sido y sean fuente de alimentos para todo el mundo, ¿no? Entonces, esos son mis reflexiones finales. Muchísimas gracias, Carissa, y por favor, Julio Verdegué, para cerrar el evento. Y nada, yo no, solamente voy a cerrar brevemente al final, agradecerles a todos por su participación. Julio, si nos das una reflexión final. Bueno, aprecio mucho la invitación, como ya dije, pero además la verdad es que aprendí bastante escuchando a todos los panelistas. He leído con interés muchas de las o todas las preguntas y comentarios que se han puesto en el chat. Hay un aspecto al cual yo, pues, por razones evidentes, no me puedo referir, que son los asuntos más de la política, en el sentido de politics peruana. No me corresponde, no puedo comentar. Pero sí quiero comenzar diciendo, voy a señalar tres puntos que me parecen importantes, y tal vez el último lo voy a poner primero, y es que sí estoy de acuerdo que en todos los países de América Latina y el Caribe, en mayor o menor medida, en algunos más, en otros menos, pero
estamos con institucionalidades públicas que se están quedando chicas frente a la magnitud y a la complejidad y a la naturaleza de muchos desafíos actuales. No solo hablo de los enormes temas del cambio climático, pero incluso, ¿no?, los temas más básicos del crecimiento económico. Hoy día tiene una cantidad de dimensiones que le cuesta mucho a nuestras instituciones hacerse cargo. Y yo creo que el tema que estamos debatiendo aquí también. Y ese es parte del problema, porque finalmente pues tenemos que encarar la actual situación con las institucionalidades que tenemos y no con las que quisiéramos tener o nos gustaría tener o sería necesario tener. El otro comentario que quiero hacer es que, por supuesto, yo mismo lo resalté, ¿no es cierto? No podemos enfrentar la crisis solamente mirando en la emergencia y en el corto plazo. No cabe duda, entre otras cosas, porque no sabemos cuánto esto va a durar, ni hasta dónde se va a prolongar, ni qué ramificaciones pueda tener o no tener. No solo por factores como la evolución que tenga la situación en Ucrania, sino también porque, bueno, basta que uno solo de los grandes productores tenga una mala cosecha para que esto se enrede fenomenalmente, y eso pues nada, una sequía, una inundación, una granizada en el momento equivocado, o como sucedió no sé si vieron que hubo un saltito de 6% en el precio mundial del trigo de repente, porque la India dijo iba a exportar, pero ya no voy a exportar porque tuve 3 días con temperaturas súper altas en un momento muy crítico del ciclo vegetativo del trigo. Y entonces la India dice, lo siento, esos 3 días con temperaturas altísimas me obligan a cerrar a la exportación, ¡pum!, 6% en el acto de aumento. Entonces, la necesidad de combinar el manejo de la crisis con el largo plazo, por supuesto, es necesario por este tipo de factores que probablemente se puedan prolongar en el tiempo. Pero creo que es muy importante no confundir. Y una cosa es la gestión de la crisis y otra cosa es la gestión de otro tema que podríamos algún día discutir, ¿no es cierto?, que es la necesaria transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, más inclusivos, más sostenibles, más resilientes. Esa es una enorme agenda de cara al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a la población creciente, a los problemas de malnutrición y mala calidad de la alimentación de muchas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces escuché en el diálogo, ¿no es cierto?, como que es necesario enfrentar todo ahora ya. Y eso, francamente, sobre todo si vamos al primer punto, ¿no es cierto?, de la debilidad y de las limitaciones de nuestras instituciones, sinceramente no es factible, no es posible. Y entonces creo que tenemos que tener claridad sobre cuál es la agenda, ¿no es cierto?, para la gestión de la crisis y cuáles son los elementos de mediano plazo, pero desde la perspectiva de la gestión de la crisis alimentaria y no de toda la agenda gigantesca de la transformación de los sistemas agroalimentarios, que daría para muchas otras conversaciones. El tercer comentario es que no puedo estar más de acuerdo en que la forma de no responder a la crisis que no deberíamos usar es justamente con respuestas fraccionadas, estrictamente sectoriales, centralizadas solamente, etcétera, etcétera. Yo quiero resaltar, esta es una crisis alimentaria. No hemos usado ese término en la FAO hace muchas décadas. Hemos hablado que había problemas crecientes de inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Pero hablar de una crisis alimentaria son palabras mayores. Y creo que los gobiernos, y no solo los gobiernos, porque tiene razón, creo que fue Alonso, ¿no es cierto? Esto no lo resolvemos sin los privados a bordo, sin la sociedad civil a bordo, etcétera. Pero sí creo que se necesita, ¿no es cierto?,
generar formas de gobernanza de la crisis que son urgentes. Yo no sé cuáles son, ¿no es cierto?, los gabinetes, no sé cuáles son, pero cada país tendrá que resolverlas, pero ciertamente creo que con la institucionalidad actual no se puede. Termino diciendo, esta relación entre el corto plazo y el mediano plazo, claramente hay muchas soluciones que nos presentan sinergias, donde podemos lograr o avanzar en 2 o 3 objetivos. Aquí se han mencionado algunas, por ejemplo, la alimentación escolar vinculada a las compras públicas de agricultores pequeños y medianos, está aprobadísima en muchos países, funciona muy bien y se puede implementar y ayuda mucho. La pérdida y desperdicios de alimentos, la reducción de la pérdida y desperdicios de alimentos. Nosotros en la FAO hemos hecho una gran simulación de muchas estrategias de respuesta y esta parece como la mejor desde el punto de vista de estas sinergias, ¿no es cierto?, donde logramos avanzar en muchos objetivos simultáneamente. Pero también hay muchas otras, atención, que implican trade-offs y esa es la dificultad de esta situación. Sobre todo cuando tenemos restricciones financieras, fiscales, institucionales, etc. Entonces, parte de la necesidad de esta nueva gobernanza es cómo diablos se resuelven democráticamente, ¿no es cierto?, por medio de la deliberación democrática, estas decisiones donde no todos pueden ser ganadores en todas las medidas de política pública. Y eso yo creo que es tal vez lo más complicado, porque si eso fuera fácil de hacer, sí sería más fácil manejar estas crisis. En fin, termino diciendo, probablemente ningún país, no solo países en desarrollo como los nuestros, incluso los grandes potencias centrales, tienen en sus manos todas las capacidades, todas las herramientas, todos los recursos que son necesarios para salir del brete en el que estamos metidos y que tal vez se va a prolongar por lo menos hasta el 2023. Se requiere, yo sé que esto es mucho más, es mi tarea de todos los días, es mucho más difícil hacerlo que decirlo, pero sin acción multilateral, sin volver a avanzar, ¿no es cierto?, en formas de colaboración y cooperación a nivel regional, latinoamericana y caribeña, la verdad es que nos hacemos la vida mucho más difícil porque de esta ningún país se va a salvar solo. Muchas gracias de nuevo a la universidad y a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias. Este ha sido el evento. Es el primero de varios que vamos a seguir empujando desde la Escuela de Gobierno, desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social, desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales. Muchas gracias a los ponentes, al público, al equipo de la Escuela de Gobierno, que siempre con su profesionalismo y orden nos facilitan la vida. Y nada, queden atentos porque la idea es apoyar desde la universidad, desde diferentes campos, desde una mirada interdisciplinaria y también desde diversas disciplinas, como intentar articular soluciones a un problema muy complejo y que creo lamentablemente nos ha tomado en un momento de mucha irresponsabilidad estatal y mucha debilidad estatal y polarización, que es la peor de las recetas, ¿no? La idea es dar una mirada sistémica al problema, pero también responsable, tanto para que los que tienen responsabilidad no se excusen de lo que es, a la vez que también reconoce la dimensión internacional y compleja del problema. Bueno, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.